Pero como seres humanos tenemos muchos vicios mentales. El vicio de culpar a los demás porque las cosas no salen. La culpa siempre la tiene la vaca. Un libro, la culpa la tiene la vaca, la culpa la tiene el vecino, la culpa la tiene el político, la culpa la tiene ella, la culpa la tiene X y Z, pero ni siquiera culpa, la responsabilidad. Culpar es un concepto limitante, ¿recuerdan? Entonces no más culpa primero, ahora la responsabilidad. Pero entonces culpo al otro, me culpo a mí, ya hay limitante. Pero además ni siquiera asumo mi responsabilidad, sino que la culpa la tiene la vaca, la culpa la tiene el político, la culpa la tiene el vecino, la culpa la tiene ella, la culpa la tiene él. Vicio que debemos abandonar. El vicio de no asumir. Tremendo. Tenemos el vicio de no asumir mi responsabilidad, de no empoderarme, de no responsabilizarme, sino los demás o tomen acción, o les pido la tarea, o que sea otro el responsable de lo que a mí me correspondía. Entonces se comete un error, busco dónde está la falla. Si yo cometí el error porque es que X, Y, Z, si no hubieran hecho esto, entonces si no hubieran hecho eso, no hubiese concluido en eso. Es otro vicio. O el vicio de pedir que alguien haga lo que yo tengo que hacer. Tremendo. Yo tengo que hacer algo, pero máscara de delegar porque yo lo tengo que hacer. El delegar es fundamental, pero en este caso es algo que yo tengo que hacer, pero es más fácil que alguien lo haga, y cuando no sucede como yo quería que sucediera, pues ya tengo el responsable. Es un vicio también que debemos abandonar. O el vicio de controlar a los demás, de querer controlar a los demás. Los manipulamos con culpa, haciéndoles ver su error, resaltándoselo, apoyarlos, causarle culpa para que después entonces podamos tener control sobre él, porque los niveles de culpa no permiten que tenga autoridad. Entonces el vicio de controlar a los demás manipulándolos es un vicio del ser humano. Te invito a que también hoy lo abandonemos. O el vicio de sufrir por lo que los demás hacen. Tremendo. Otro hace y yo sufro. Dependencia. O sea, lo que otro hace, dice o deja de hacer me quita mi felicidad y mi paz interior. Ya tengo un problema que tengo que solucionar yo, porque eso se soluciona interiormente. El vicio de castigar los errores. El señor Watson, te suelto una poderosa. El señor Watson tenía un ejecutivo. Este ejecutivo cometió un error que le costó $10 millones a la empresa. El señor Watson llama a este ejecutivo a la oficina y el ejecutivo rápidamente hace su carta de renuncia para que pues no lo echen a patadas. Obviamente, falta de compromiso. Cuando llega a la oficina, le entrega la carta al señor Watson. El señor Watson dice: ¿usted cree que soy bobo? ¿Usted cree que soy tonto? Mire, si yo permito, le acepto esta carta de renuncia, usted en su nuevo empleo va a aplicar todo lo que aprendió con este error. Y yo le pagué su aprendizaje y me costó $10 millones. Al contrario, usted se queda en esta empresa, rompió la carta. Usted se queda en esta empresa y nos va a demostrar que aprendió con ese error. A los 2 años había repuesto el error y había ganado 3 negocios, el doble de eso que había perdido. ¿Por qué aplicó lo que enseñó? ¿Sabes qué? El vicio de castigar el error es: cometiste un error, chao, se fa. Yo no conozco una empresa, las hay, claro, pero no conozco cercana a una empresa que alguien cometa un error de estos y diga lo que dijo el señor Watson. Al contrario, lo sacan a patadas. Ok, ese es el vicio de castigar el error. Pregúntale a Michael Jordan si le hubieran castigado sus errores, ¿dónde hubiera llegado? Por eso necesitamos desarrollar sabiduría. No castigar el error, al contrario, el error es el escalón a la sabiduría, sacarle provecho, sacarle enseñanza. Como en un video lo expliqué, hay errores que son delicados, por eso el proceso antes de llegar allá debió haber sido llevado con sabiduría. Entonces me encanta saludarte.